Es como si fuéramos unos honrados en medio de cafres. A mí me gusta más la ficción porque me interesa contar historias. Me ha gustado mucho lo que he ido entendiendo en estas nuevas generaciones. Una actitud preventiva es hacerle trampa primero. La acción colectiva disminuiría los temores a denunciar. El 70% cree que son corruptos. Robar lo que hemos hecho con el esfuerzo de todos. Yo creo que para comenzar, Adriana, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es la veeduría? Porque esa es una figura que no es muy clara para mucha gente. Es un ente de control que busca prevenir, identificar dónde hay riesgos para que el alcalde y su equipo pueda prevenir que se vuelvan un delito, los pueda subsanar y así, digamos, la gestión de la ciudad sea más efectiva. Es una sociedad que le hemos puesto más énfasis al control posterior que al control preventivo. Entonces la Contraloría y la Personería tienen unas posibilidades tanto de equipo humano como de recursos mayores que lo que la ciudad le entrega a la prevención. Ahora, pasemos ya a la experiencia más concreta, la corrupción en Bogotá. ¿Qué tan grave es ese problema? Pues hay un dato un poco trágico y es que nosotros no tenemos como ciudad un instrumento técnico suficientemente objetivo y válido que nos permita contestar una pregunta diciendo que el índice de transparencia o el índice de corrupción en Bogotá es tanto, porque no existe. Precisamente una de las metas de esta etapa nuestra en la veeduría era construir un índice de transparencia que mire 3 criterios: visibilidad, calidad de la gestión y también controles. Tenemos entonces en eso unos avances, se está construyendo para el sector educativo a través de las instituciones educativas y la meta es avanzar un poquito en términos de construir ese indicador este año. Entonces, ¿qué es lo que hay? Índices que no son sobre datos básicos, sino sobre percepción. Entonces, tenemos un índice de integridad percibida en donde casi cuando le preguntan sobre un funcionario público a los ciudadanos, el 70% cree que son corruptos. Entonces, cuando se hace también la encuesta de Cámara de Comercio sobre transparencia empresarial, más o menos el 70% de los empresarios considera que es legítimo o que es necesario pagar un soborno o hacer pedir un favor para lograr un negocio. Entonces, en lo que hay de percepción y también en la encuesta de cultura ciudadana, cuando le preguntan si el otro es honrado, la persona dice que no, casi un 70%. Le preguntan, ¿usted es honrado? Yo sí. Entonces, como si fuéramos unos honrados en medio de cafres, y entonces una actitud preventiva es hacerle trampa primero. Hay 2 preguntas sobre esto de la corrupción en Bogotá, que son las siguientes. 1, ¿qué tan grave es que sus líderes y la máxima autoridad de una ciudad es su alcalde? Entonces, que Samuel Moreno se haya visto involucrado en un caso de corrupción tan pavoroso que le costó no solamente una suma extraordinariamente inmensa a la ciudad, sino muchos años de desarrollo. O sea, el desarrollo vial de Bogotá se demoró, se perdió, no sé, 5 años o una cosa de ese estilo. Esa sería una pregunta, porque finalmente los líderes son un poco el referente que tiene la comunidad. La segunda pregunta es, se habla mucho de que Bogotá es una ciudad donde los bogotanos no sienten una identidad, un afecto por su ciudad. ¿Eso qué tanto afecta? Yo creo que las 2 cosas son supremamente graves. Cuando nosotros trabajamos el tema de corrupción lo vemos y lo definimos como 4 cosas, o la corrupción viene vestida de 4 maneras. Es abuso de poder, y es el abuso de poder de no solo el que tiene un cargo público o tiene una autoridad superior porque es un líder en una organización, sino el poder que tengo yo como joven o como mujer o como mamá o como funcionaria o como ciudadana, y abuso de ese poder
para beneficio particular. Entonces, si yo soy joven, así vengo bravo y me recuesto en la puerta de Transmilenio a ver quién me va a regañar, entonces eso obviamente a los demás los intimida, está haciendo abuso de poder. Soy un servidor público y en vez de estar atendiendo a las personas, estoy jugando solitario o estoy contestando, usando el tiempo de mi trabajo para solucionar mis propios problemas y no atendiendo el bien general. Porque uno siempre piensa en el nule o en el grande que hizo el robo, pero no se da cuenta que esa imagen de abuso de poder es también una expresión. Cuando se dice qué tan grave es que el líder, es muy grave porque la ciudadanía tiene imágenes de idealización. Si el que supuestamente tiene la obligación de tener la parte frontal del cerebro más desarrollada, porque es más racional, porque toma su tiempo, porque piensa en lo colectivo, actúa de manera, diríamos, primitiva, con el lóbulo posterior, entonces hace también que la ciudadanía genere unas condiciones, aunque no las justifique, se explican. Y la segunda parte de la pregunta, de qué tanto cuando los ciudadanos creen que son descreídos y descuidados con la ciudad, afecta mucho. El Banco Mundial ha dicho en sus informes, no toda ineficiencia es corrupción, pero sí toda ineficiencia le sirve a la corrupción. Y por el otro lado, cuando uno cree que lo público es de nadie, una ciudadanía descreída de lo público, donde considera que eso no hace parte, el bien general no hace parte de mi proyecto individual, pues lo que genera son condiciones de saqueo, ¿sí? Digamos, de yo cómo me aprovecho de eso público para mi propia utilidad. Entonces, las dos cosas son muy graves. ¿Por qué no hablamos un momentico de lo público y la ciudadanía? En primer lugar, ¿qué es lo público, Adriana? Yo creo que ese es un término que permanentemente estamos oyendo, pero que no es fácil que... Bueno, pues una definición de la clase de ciencia política es la intersección entre lo estatal y lo privado. Entonces el escenario, esa intersección, acá está lo estatal y acá está lo privado, pero al hacer la intersección, lo que los une, entonces, ¿qué es lo público? El espacio público. Es decir, donde usted y yo somos iguales, independiente de que usted sea el dueño de la fábrica y yo sea la empleada. Cuando subimos a un Transmilenio, ese Transmilenio, independiente de si allá va el mayor o el joven, o si va el jefe o el empleado, igual, ahí somos iguales. Entonces, la identidad de reconocer lo público como ese espacio en donde somos iguales, haciendo una fila, somos iguales, pidiendo un derecho, somos iguales. Entonces, esa sería como una primera simplificación de la definición. La segunda es que lo público es el producto de lo que hemos construido con el esfuerzo colectivo. Entonces, cuando se hace la pregunta de si es más grave robar a lo público o al particular, si es más grave robar al Estado o al particular, mucha gente responde, pues es más grave robarle al particular porque me va de pronto a acoger o va a haber una... Pero realmente si vemos el daño que se le hace al quitarle a lo público, sería más grave robarle a lo público porque es robar lo que hemos hecho con el esfuerzo de todos. Hay una nueva forma una nueva aproximación que dice, mire, el ser humano, y esto no es teoría, sino que se ha medido en experimentos conductuales, etcétera, quiere ser honesto, quisiera ser honesto, pero esa actitud florece en sitios donde la confianza es el elemento esencial y donde los valores éticos están como parte integral de las decisiones. Al respecto, ¿ha hecho algo la veeduría? Primero, como reconocer que es necesario construir la imagen colectiva de hacia dónde queremos llegar en materia de honestidad, integridad, no tolerancia con la corrupción. Si uno le pregunta de manera individual a los actores, todos sienten que han hecho cosas y que quieren hacer, pero entonces la pregunta es ¿por qué no se nota el impacto de eso? Frente a ese, digamos, diagnóstico de que hay acciones dispersas pero que no hay una acción colectiva, usted dice, es difícil denunciar, individualmente sí, pero si colectivamente fuéramos una sociedad que premia la denuncia y que no la hacemos uno y no dejamos solo al que está siendo afectado, sino que lo acompañamos, la acción colectiva disminuiría los temores a denunciar, por ejemplo. Entonces, en esa idea estamos construyendo durante estos 3 años que llevamos en la veeduría una política integral que articula el sector público a los empresarios, a organizaciones sociales, a universidades, a medios de comunicación, en una sola idea. Usted dice,
hay que superar la corrupción, es un poco el nombre del ciclo. Sí, nosotros tenemos algo muy similar y es cortar con la corrupción. O sea, la corrupción es algo que usted tiene que dejar por allá a bailar, tiene que cortar con ella y recordar que existe un libreto. ¿Cuál es el libreto? La Constitución. El peor, digamos, la peor afectación a la construcción del Estado Social de Derecho es la corrupción. La corrupción hace que no se garanticen los derechos colectivos, porque es casi que abusar de los derechos para tenerlos yo de manera individual. Entonces, cuando usted decía qué cosas novedosas, uno, saber que la impunidad no es solo la legal, sino también hay impunidad moral e impunidad cultural. Muchas veces y frases como las de el problema no es la rosca, sino no hacer parte de ella, usted que está ahí, aprovecha el cuartico de hora, bobo, que no sé qué. Es una cosa que la cultura es como si premiara al vivo, al atajista, al todo vale, que son los comportamientos que están en la base de la corrupción. Entonces, la política de transparencia e integridad que estamos trabajando en estos años es de no tolerancia con eso a través de un cambio cultural y de corresponsabilidad. Para eso entonces tenemos más o menos unas 60 herramientas que hemos estado diseñando y que están puestas a disposición en la página de internet de la veeduría, que es www.veeduriadistrital.gov.co. Queremos hacer de la honestidad un proyecto colectivo y Bogotá es capaz de aprender si la gente está dispuesta a enseñarle y ya lo hemos hecho. Entonces, igualarnos por lo bajo es mal, porque es como decir, no, eso acá todo el mundo es igual de malo, corrupto y no. Nosotros queremos decir, se puede, lo hemos hecho, somos capaces de ser mejores de lo que hasta ahora hemos sido y los comportamientos individuales construyen el comportamiento colectivo. No hay que esperar como una fuerza superior que nos dé la autoridad, sino que nosotros mismos podemos.